desenchuflarnos del mundo, ¿no? Desconectarnos de todo lo que nos rodea, y es difícil en el mundo que vivimos hoy, un mundo súper consumista. Hablamos de todas estas cosas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para nosotros poder enfocarnos en el Señor y en las cosas del Señor, y dejar a un lado la banalidad y todos estos efectos tóxicos y todas las malas costumbres, los malos hábitos que tenemos tradicionalmente, culturalmente, familiarmente, todo el mal carácter, todas estas cosas. Necesitamos la ayuda del Señor. Y el Señor pues necesita obrar en cada una de nosotras de manera diferente, porque las áreas donde Dios va a trabajar en tu vida van a ser diferentes a las mías, así como los dones que el Señor nos ha dado para ponerlos por obra. Pero nosotros tenemos que tener la disposición de ponernos al servicio del Señor para que el Señor pueda obrar en nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestra identidad no depende ni del carro que manejamos, ni de la casa que tenemos, ni de la ropa que nos ponemos, ni de los lugares que vamos o la gente donde nos reunimos. Si miramos las personas que no tienen al Señor, y aún los cristianos que no viven en el Espíritu, ¿no? Se enfocan en estas cosas. Todas estas cosas son vanas. Y mientras más enfoquemos nuestros ojos en la mundanalidad, más vamos muriendo espiritualmente. 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Señor quiere hacer una vasija nueva con cada una de nosotros. Y entre más dejemos las cosas del hombre viejo, más puede Jesús usarnos, ¿no? También hablamos antes como somos la sal y la luz del mundo. Y donde quiera que nosotros lleguemos, nosotros tenemos que modelar a Jesús. Por eso el morir al viejo hombre es algo que tenemos que hacer todos los días, porque todos los días se nos van rasgos, se nos sale nuestra carne. Entonces, el Señor dice aquí que somos una nueva criatura. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en ese nuevo nacimiento radical, de dejar nuestra manera antigua de vivir, ¿no? Colosenses 3:2 dice que concentremos nuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Mateo 6, del 19 al 24, el Señor dice que nos enfoquemos en los tesoros del cielo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y las riquezas. Dice que no acumulemos tesoros en la tierra, porque todas estas cosas son vanas y se van a quedar. Entonces no es la mirada en la tierra para cancelarla, para mirar arriba en las cosas celestiales, para que el Señor nos pueda usar. Vamos a leer Santiago 1, del 19 al 21, y se titula Hacedores de la Palabra. Queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, porque cuando nos airamos nos dejamos llevar por ese impulso y nos sale todo lo vil que hay en nosotros. Y el Señor dice, despójense de toda inmundicia. Nos manda también a perseverar en la voluntad del Señor. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad es su palabra. Y si no conocemos la palabra, no podemos conocer ni al Señor, ni el carácter del Señor, ni cuál es su voluntad. Nos manda también a refrenar nuestra lengua. Dice que si no nos engañamos a nosotros mismos, y la confesión de fe que hacemos es vana.
Nos manda también en el versículo 27 ayudar al necesitado, o sea, estar pendiente de las necesidades del prójimo. Y si estamos enfocados en nosotros, en el egoísmo del ser humano, de la carne, que siempre es yo quiero, yo necesito, todo el tiempo es yo. Todo esto, o sea, no tiene nada que ver con la persona de Jesús, es todo lo contrario. Entonces, de nuevo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, todos los días tenemos que recordar eso. Y es una lucha carne-espíritu. Desde luego que entre más tiempo pasemos en la presencia del Señor, más el Señor nos va a ir revelando esas áreas que tenemos que nosotros cambiar. El Señor dice que seamos atentos para escuchar a Dios también y para examinarnos, atentos para escuchar las necesidades del prójimo. Hoy en día somos sordos y escuchamos lo que nos conviene, lo que queremos oír, ¿no? De nuevo el egoísmo del ser humano, el orgullo. Y nuestros oídos espirituales no están sintonizados con el Señor, porque estamos más en las cosas del mundo que en las cosas del Señor. La palabra la tenemos que practicar todos los días. El texto este de Santiago 1 dice que seamos hacedores de la palabra, que la pongamos en práctica, no tan solo oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. Hay 3 áreas pertinentes en nuestro comportamiento, ¿no? Que el Señor dice, sea pronto para oír, o sea, estate atento, tardo para hablar. Nos está hablando de prudencia y sabiduría. Tardo para airarse, para enojarse. Nos está hablando del dominio propio. También de la falta de amor, de la falta de mansedumbre y de la falta de misericordia. También el Señor nos dice en Marcos 4:24, dice, mirad lo que oís. Dice que no tenemos que prestar nuestros oídos para la basura. Por ejemplo, para el chisme, para la crítica, para el juicio, para la filosofía humana y pagana. ¿No? Recordemos que el mundo tiene otra filosofía, otra mentalidad que no va alineada a la palabra de Dios. Dice que no prestemos nuestros oídos para esto. Nosotros tenemos que ser selectivos y escoger lo que escuchamos para no contaminarnos. Porque digamos, esta mañana yo vengo, oro, tengo tiempo con el Señor y de repente, qué sé yo, me invitan, ¿no? Unas amigas que tal vez no son del Señor, tal vez sí, da igual. Me invitan y me voy con ellas y si yo sé que yo voy a caer en pecado, entonces mejor no voy. Porque uno sabe, ¿no? Ya el Señor te ha mostrado con quién uno se reúne, qué tipo de conversación hay. Es diferente muchas veces cuando nos reunimos con las hermanas que están en Cristo, las hermanas que están buscando más del Señor y que viven en el Espíritu. La conversación tiende a ser cristocéntrica, todo el tiempo es el Señor y ¿no? Pero cuando nos reunimos con personas que no conocen al Señor o cristianos que no viven en el Espíritu, la conversación es necia. Entonces nosotros participamos de estas conversaciones necias y nos contaminamos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hayamos orado esa mañana, seguimos siendo seres carnales y el enemigo no pierde oportunidad de bombardearnos para que nosotros caigamos. Entonces ahí es donde entra la sabiduría. Necesitamos ser prudentes y sabias. Una persona, por ejemplo, que era alcohólica, esa persona sabe que no se puede reunir con personas que beban, ¿no? ¿Por qué? Porque va a caer en la tentación. Entonces tenemos que ser prudentes y sabios. Si tú sabes, el Señor dice que no te embriagues. Si tú sabes que una sola cerveza, un cóctel te embriaga, no te puedes tomar ni uno. Entonces cada cual sabe sus límites y cada cual sabemos a las tentaciones que estamos expuestas. Por supuesto que van a venir batallas y van a venir situaciones que tú no te esperabas. Pero si ya tú sabes, ¿no? Algo que puedes evitar, pues entonces que seamos sabios y lo evitemos. Si esta mañana es el estudio y te invitan a otra cosa, tú tienes el libre albedrío de decidir. Yo me voy a conectar para estudiar la palabra con las hermanas y orar o me voy a ir a un café, por decir. Tú estás poniendo al Señor segundo. Esto es algo personal.
Esto es para que cada cual nos examinemos, porque la relación con el Señor es personal. Yo no puedo juzgar a nadie porque el que juzga se condena. Es para que cada uno nos examinemos directamente con el Señor. ¿No? Porque el Señor dice, no mires la paja que tiene el hermano porque tú tienes una viga. Entonces todo el tiempo es para nosotros mejorar, para nosotros ir creciendo en el espíritu, ir muriendo a la carne para poder nosotros crecer en el espíritu y para que el Señor nos pueda usar. Por ejemplo, en el mundo que vivimos hoy, ¿verdad? Muchas personas idolatran seres humanos que pasaron a ser como leyendas, como por ejemplo el Buda, el Gandhi, todas estas cosas. Entonces la gente hace quote de lo que dijeron estas personas y endiosan a esas personas. Entonces nosotros, ¿quién es nuestro modelo perfecto? Es Jesús. A mí no me interesa saber ni lo que Gandhi dijo, ni lo que dijo el Buda, ni lo que dijo el profeta de las otras gente. Nada de esto, porque todas estas personas murieron, fueron enterradas y allí quedaron. ¿Quién es el único que resucitó, venció la muerte y rompió con todos los estándares? Pues Jesús. A ese es al que yo tengo que mirar, a ese es el que yo tengo que adorar. Y al que tengo que hacer quote de sus palabras. Es de la palabra de Dios. Entonces es un llamado para que nosotros pues nos demos cuenta diferentes maneras de contaminarnos. A nosotros nada más nos interesa saber lo que dijo Jesús y aprender de Jesús, no de otro ser humano que también fue pecador y que murió sin Jesús. En el día de hoy vemos como el mundo endiosa a los presidentes, las figuras estas que son importantes, ¿no? Personas de dinero como la juventud, se vuelven personas simbólicas y la juventud se contamina queriendo seguir a estas personas que realmente ni siquiera conocen al Señor. Trump, cuando Trump estaba de presidente, ¿cuántas personas no idolatraban a Trump como si fuese un dios? Entonces hacemos de seres humanos dioses. Y el enemigo, por supuesto, que le encanta esto, porque entre más aleje a las personas del Señor, mejor. Es un llamado. Nuestro modelo perfecto es Jesús y nosotros lo que tenemos que estudiar es la palabra de Dios y nuestros ojos todo el tiempo en el Señor. Por eso el Señor dice, mirad lo que oís. Entonces, que seamos, Dios habla por medio de su palabra. La leemos, eso es algo personal. Conoce al Señor de cerca, personalmente lo conoce, porque si llamamos a Dios de Padre, un hijo conoce a su Padre. Y si no leemos la palabra de Dios, no estamos conociendo al Padre. No basta con una vez a la semana escuchar la palabra. Tenemos que tener esa relación con el Señor, que es lo que hemos venido haciendo énfasis para que cada uno podamos crecer en el Espíritu. Si llamamos a Jesús de amigo, conoce a su amigo, porque si es tu amigo, tú tienes que conocerlo y tener una relación con él, ¿no? Porque los amigos hablan entre sí, se cuentan las cosas, etc. Identifique qué le está impidiendo en que cada una de nosotros pase un tiempo de devocional, de intimidad con Dios. Cada una de nosotros tenemos que identificar qué es eso que nos está quitando, sea una distracción, sea la rutina, sea la casa, lo que sea, que a cada una, ¿no?, nos está impidiendo poner ese tiempo de intimidad con el Señor. Si lo dejamos para luego, siempre se va a quedar para luego. A veces leemos su palabra, pero nuestro corazón no está listo para escuchar la voz de Dios, porque nuestra mente está en otra cosa. Es lo que hablábamos, o sea, pedirle al Señor, ayúdame a desconectar mi mente de las cosas para poderme conectar contigo y tener ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de intimidad, ¿no? Bueno, hay que llegar a la raíz del problema para nosotros poder trabajar en eso. Por eso es que tenemos que descubrir cada una en qué nos estamos enfocando o qué nos está desenfocando, para nosotros poder solucionarlo y orar por ello. Y por supuesto, necesitamos pedirle al Señor obediencia, porque esto lo tenemos que determinar cada una. Lo de la aplicación de la Biblia, hay muchísimos devocionales por tópico que puedes ir buscando.
Si creemos que Dios habla en su palabra, preguntémonos, ¿hay una lección que debo aprender? Esta es la disposición con la que vamos a leer la palabra de Dios, ¿no? No leerla por leerla, sino tenemos que meditar en ella. Entonces siempre va a haber una lección que el Señor nos quiere dar, algo en lo que quiere meditarnos, a veces advertirnos también. ¿Hay una bendición que debo disfrutar? Seguro que sí. ¿Hay un mandamiento que debo obedecer? Segurísimo que sí, que más de uno. ¿Hay un pecado que debo corregir o evitar? ¿Hay una verdad que debo comprender y compartir? Siempre, ¿no? El Evangelio es uno solo y debemos conocer la palabra para que podamos discernir los espíritus y no ser engañados por los falsos maestros. Si no conocemos la palabra, cualquiera que se levante, que nos dé una palabra, un mensaje, una enseñanza, cualquier congregación que vayamos, si no conocemos la palabra, cualquiera nos puede engañar. Muchas veces no hemos aprendido a interiorizar la palabra o a meditar en ella, sino nada más la leemos, pero no pasa, no penetra, ¿no? Por eso la importancia de meditar en la palabra, de interiorizar en ella, de buscar también más información, de estudiarla, porque no siempre la entendemos. El enemigo no quiere que tengas comunión espiritual con Dios y que descubras los tesoros del reino que están escondidos en la palabra. El enemigo siempre nos va a bombardear, como decíamos, nos va a distraer, porque no quiere que crezcas y que la semilla no dé fruto. Recordemos la parábola del sembrador, que nos da 4 escenarios. La semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Representa al diablo que arrebató la semilla del corazón de la persona porque no cayó en buena tierra, pero la persona no creyó y no entendió la palabra. Y como no la creyó, por eso la importancia de la fe, el enemigo vino y le arrebató la palabra y ahí no pasó nada. La segunda semilla es la que cayó en pedregales, que no tiene raíz tampoco. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa del evangelio, no crece. Y ahí también murió. La tercera semilla es la que cae entre los espinos. Y muchas veces esta es la más común, que el afán de este mundo, de este siglo y el engaño de las riquezas, de las cosas cotidianas, lo ahogaron, la distracción, y no dio fruto porque tenía los ojos en el mundo y no en la iglesia. O sea, la persona recibió la palabra con gozo al principio, pero cuando vino la distracción, toda la mundanalidad, la contaminación, ahí quedó. La cuarta es la que recibe la palabra con fe, la entiende, la aplica, crece y da fruto. Y esta es la semilla que queremos todas. La que da fruto, porque queremos seguir avanzando, no queremos seguir siendo los mismos de antes. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, desligarnos de todo, porque cuando encontramos el tesoro, si tienes que dejar todo lo demás, lo dejas porque encontraste el verdadero tesoro, que es seguir al Señor. Estamos tan adaptados al ruido, al siempre estar hablando, yendo, haciendo, que no tenemos ese tiempo, ¿no?, de quietud del que hablamos anteriormente. Desconocemos lo que es el tiempo ese de quietud en silencio, que es cuando Dios nos habla. Es súper importante que nosotros pasemos tiempo de alabanza, de adoración a Dios. Aparte de que Él le agrada, conecta nuestro espíritu con el Espíritu Santo y Dios te administra de esa manera, te sana, te revela. En el Salmo 93 decimos que dice que el Señor es mi pastor, y nosotros nos gusta mucho repetir el Señor es mi pastor, es un salmo muy conocido, pero preguntémonos, ¿es verdad esto?
Es verdad que el Señor es nuestro pastor, porque si no el Señor es nuestro pastor, entonces nosotros como oveja tenemos que dejar que el pastor nos guíe. ¿Estamos dejando que el pastor nos guíe o estamos nosotros guiándonos a nosotros mismos? ¿Estamos nosotros dejando que el pastor nos alimente como oveja o nos estamos alimentando como las cabras? Que las cabras comen suciedades, comen latas, comen cualquier cosa. Las ovejas no. En Santiago 1, como leímos al principio, ¿verdad? Que dice, seamos tardos para hablar. Pensar antes de hablar. Hablamos demasiado. El Señor nos dio 2 oídos y una boca. Empezando por mí, yo también hablo mucho. Y refrenar los labios, que es ser prudente. Lo vamos a leer en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Amén. Cuánta sabiduría en este texto. Entre más hablamos, más chance a pecar tenemos. Muchas veces escuchamos lo que la otra persona está diciendo para contestar. Ya estamos programando la respuesta y no, la persona no ha ni terminado, yo incluida, ni terminado de hablar, porque no estamos interiorizando, ¿no? Lo que está diciendo. Entonces, bueno, Señor, ayúdame a hablar menos y a escuchar más, definitivamente. Eclesiastés 5:3. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas. Y quien mucho habla dice tonterías. Aquí el Señor nos está enfatizando 2 cosas. Cuando nos preocupamos, no le estamos entregando las cargas a Dios. Recordemos que Dios dice que todo lo que nosotros pongamos ante Dios es idolatría. Idolatría no es solamente una imagen, ¿no? De cera o una estampilla. Eso no solamente eso es idolatría. Cualquier persona, cualquier cosa que nosotros hagamos de eso algo muy grande, es idolatría, porque estamos diciéndole al problema, al gigante, que es más grande que Dios. Nuestros ojos se enfocan en el problema, en la situación, en lo que te preocupa, ¿no? Y no en Dios. Entonces eso es idolatría. Y el Señor aborrece la idolatría. Entonces, entre más nos preocupemos por una cosa, estamos idolatrando esa cosa sin darnos cuenta. La situación, o sea, la persona, porque estamos pensando que Dios no es capaz de cambiar a esa persona, que Dios no es capaz de quitar esa enfermedad, que Dios no es capaz de cambiar la situación. Eso se llama idolatría. Proverbios 17:27-28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Súper bonito, ¿no? Aún el necio, si calla, pasa por sabio. El Señor no se equivoca. ¿Cuánta sabiduría en su palabra? La versión que yo busqué aquí, que es la NTV, dice, el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. ¿Cuántas nosotros, mujeres, somos impulsivas porque somos emocionales? La mujer más emocional que el hombre. Entonces, las emociones nos llevan a actuar por impulso. Y el Señor dice, controla esos impulsos porque nos llevan a pecar. Entonces, escuchemos más, opinar menos, examinarnos más. Vamos a leer Mateo 12:36. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El Señor nos hace un llamado a las palabras que son improductivas, las palabras que no edifican, las palabras que son hirientes, denigrantes, las de desprecio, las palabras groseras, las malas palabras, las de burla, las de crítica, la de juicio, la de queja, la de chisme, las palabras maldicientes que atan a las personas en vez de liberarlas, ¿no? Recordemos que en la lengua tenemos el poder
para vida y para muerte, para maldecir y para bendecir. Ahora pues estamos conociendo más de la palabra y estamos creciendo, porque el Señor siempre tiene que hablar en uno también. El malo no es el otro. Uno también tiene cosas malas que el Señor tiene que cambiar, porque no lo vemos. Nos enfocamos en la otra persona, pero ¿y tú qué? Todos tenemos cosas que Dios necesita transformar. Pero bueno, ojo con lo que nosotros decimos, ¿no? Esta persona es incrédula. Estamos declarando que no va a creer. Tenemos que decir lo contrario, que el Señor obre en esa persona para que pueda venir al conocimiento. Todo el tiempo tenemos que declarar lo que no es como si fuera por fe. Así es la palabra. Declara las cosas que no son como si fueran. Esa persona va a venir al conocimiento del Señor. Para Dios no hay nadie imposible. Dios va a tocar ese corazón de piedra y lo va a restaurar, porque si lo ha hecho con millones, lo puede hacer con esa persona también. Si lo ha hecho conmigo, contigo, lo va a hacer, porque para Dios no hay nadie ni difícil ni imposible. Vamos a leer Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De este momento que todo el tiempo nos examinemos lo que decimos. A veces se nos va, porque me ha pasado, esta persona es más pesimista, negativa, y ahí no, Señor, cancelado en el nombre de Jesús. Tú la vas a hacer positiva y la vas a hacer creer y la vas a hacer dulce. O sea, nos tenemos que autocorregir. Santiago 2:14, el 17 dice que la fe sin obras es muerta en sí. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Mateo 16:19 dice que tenemos el poder de desatar bendición. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, desatemos bendición. Isaías 61, del 1 al 3, y Lucas 4:18, los dos versículos hablan del mismo texto. Lo voy a leer en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando tenemos al Espíritu Santo, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, o sea, el Evangelio. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esto lo hablábamos ayer en el discipulado. El Espíritu del Señor está con nosotros. Recordemos que cuando recibimos al Señor Jesús, le entregamos nuestro corazón, cuando hacemos la confesión de fe, le hemos abierto nuestro corazón a Jesús y lo declaramos como Señor y Salvador personal, porque el sacrificio está hecho, pero cada uno de manera personal tiene que creer y aceptar el sacrificio de Jesús y hacerlo tu Señor, hacerlo tu Salvador. Cuando hacemos esta confesión de fe, nosotros pasamos a ser de creación a hijos. Todos somos criaturas, pero cuando aceptamos a Cristo es que pasamos de creación a hijos. Entonces, a partir de ahí, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y comenzamos ese caminar de nueva criatura, ya de la mano con Cristo. Y ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El primer cambio que siempre se los comparto, porque fue el que yo noté primero, y fue en mi manera de vestir. Yo estaba en Miami y me vestía como se vestía la gente, o como se viste la gente allá ahora, con muy poca ropa. Y yo, a los mesecitos, yo no me podía poner lo mismo porque ya me molestaba. Yo decía, no, con ese vestido tan corto me tengo que poner leggings debajo. Pero unos meses atrás yo estaba cómoda porque estaba en la mundanalidad. ¿Y qué dice la palabra? Que el príncipe de este mundo, quien es Satanás, te ha cegado el entendimiento. Y tú pasas a ser parte de la sociedad mundana guiada por Satanás. Entonces todo lo malo tú lo ves normal y lo ves bien, porque eres parte de. Tú estás ciega hasta que no recibimos al Señor como Salvador personal y le abrimos nuestro corazón y decidimos caminar con Él. Estamos ciegos. Luego el Señor viene, el Espíritu Santo mora dentro de uno y comienzas a ver las cosas diferentes, pero es el Espíritu Santo en ti. Entonces yo me di cuenta que yo empecé a tener
a mí me empezaba a molestar esa ropa, ella no me podía poner, era el Espíritu Santo. Entonces, ese fue uno de mis primeros cambios que yo noté que no era yo. La música que yo escuchaba, el reggaetón aquello en los veintitantos, o sea, que me encantaba, ya esa música yo la empecé a rechazar, pero era porque la luz de Cristo empezó a morar en mí y empezó a rechazar las tinieblas. No fue que yo dije, me programé, no, ya esa música no me va a gustar, no, porque al contrario, la carne te jala. Pero era el Espíritu Santo. Entonces cada una seguramente tiene un testimonio diferente que contar de cómo tú te diste cuenta que el Espíritu Santo empezó a hacer cambios en ti. Y bueno, y por ahí para allá luego la lista es larga y continúa y continuará hasta la venida de Cristo. Estamos en proceso de transformación. Entonces el Espíritu del Señor está en nosotros porque nos ha ungido y nos ha mandado a llevar la buena noticia, el Evangelio, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo le contaba cómo en ese tiempo yo también bebía un montón con todos los jóvenes amigos míos, qué sé yo, y ya yo también empecé a rechazar eso porque eso no era del Señor, eso era el Espíritu Santo. Y toda esa gente que se iba de fiesta conmigo fin de semana tras fin de semana, yo le quería contar cómo el Señor me sanó, que yo estaba enamorada del Señor. No era yo, era el Espíritu Santo en mí, porque yo no podía parar de hablar de Jesús, no podía. Pero era una cosa que yo sabía que no era yo. Yo quería hablar de otra cosa y el Espíritu Santo me hacía hablar de Él todo el tiempo, del Señor. Y yo era como un gozo y una alegría porque estaba enamorada de Jesús, porque Él me había rescatado de las tinieblas, pero también me había sanado. Me había sanado. Los que no conocen mi testimonio, yo, o sea, un carro casi me mata, me atropelló. Y los médicos no se sabían lo que iba a pasar conmigo, si me iban a tener que amputar la pierna ni nada, pero ya yo tenía al Señor y ya el Señor tenía un plan diferente conmigo. Y cuando los médicos día a día decían, no sabemos, porque hay que esperar como tu cuerpo progrese, yo decía, el Señor tiene la última palabra, porque yo estoy en las manos de Cristo. Y así fue, día a día, yo no tengo ni un tornillo dentro. Y después, cuando pasó todo este tiempo, porque fue un tiempo largo, un tiempo duro, de batalla, de tribulación, pero de sanación, no solamente física, también espiritual y emocional. El Señor ahí me sentó a esperar, me trabajó la paciencia, la fe, todo ese tiempo. Todos los que estuvieron cerca de mí vieron una transformación en mí. Y yo a todas estas personas le hablaba al Señor, porque yo todo el tiempo decía que todo iba a estar bien, que Jesús estaba en control. Y así fue. Cuando pasó todo esto al final, que uno de mis cirujanos me vio con plataformas y todo, ropa normal, me dijo, jamás me puedo imaginar, nunca imaginé que te vería así, porque ellos decían que yo iba a tener que caminar con un bastón. Y mami se lo dijo, mi mamá le dijo, eso fue el Señor. Así que la gloria para Cristo. Gloria a Dios que ya yo estaba en manos del Señor cuando esto pasó, ¿no? Porque si hubiese estado, tal vez no hubiese tenido al Señor, a lo mejor el final hubiese sido diferente. Entonces el Señor nos ha puesto para que nosotros llevemos la buena noticia, compartamos testimonio y el Evangelio lo llevemos. El Señor nos ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Quiénes son los cautivos? Todas las personas que están presas, ya sea por adicción, por depresión, también enfermos mentales. Todos estos son cautividades por falta de perdón. Todo esto es un cautivo. El Señor nos ha enviado a proclamar que los cautivos sean libres. ¿Y cómo viene esa libertad? A través de Cristo. Que los ciegos verán. ¿Quiénes son los ciegos? Los ciegos espiritualmente, como estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. El Señor es quien abre los ojos del espíritu. A que los oprimidos sean puestos en libertad. Son las personas también que están atadas a algo, ¿no? Hasta la homosexualidad es una atadura. Hay miles de ataduras, ¿no? Pero el Señor puede libertar. El Señor aborrece el pecado, pero ama al ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros vamos a proclamar que el Señor ha llegado,
¿no? El tiempo del Señor. Todo el mundo necesita a Cristo. Todo el mundo tiene un vacío sin Cristo. Y todos los cristianos no viven en el Espíritu. Entonces, muchas veces nos falta eso, la comunión con el Espíritu Santo. Y por eso vemos cristianos apagados, que más o menos se conocen las Escrituras, pero no pasa nada en su vida. Chicas, es súper importante, yo también aprendí esto en estos últimos años, es el quebrantarse, humillarse ante la presencia del Señor. ¿Qué es esto? Esto es llorar, o sea, romperte, porque te ponemos una coraza, pero a Dios no lo podemos engañar. Esto es humillarte ante Dios, reconocer que Él es el Altísimo, el gran yo soy, el Todopoderoso, y desahogarte con Dios y llora todo lo que necesites, porque entre más llores, más te purificas, más te limpia Dios. Y Él quiere que le entregues todo, porque Él lo sabe todo, pero Él siempre nos da oportunidad para que nosotros le confesemos. Lo hemos visto a través de las Escrituras y ayer lo hablábamos en el discipulado, como cuando Dios vio que Adán pecó, vino y le preguntó, ¿por qué te escondes? Le está dando la oportunidad de que él confiese. Cuando Caín lo vio cabizbajo y le dijo, ¿por qué estás cabizbajo? Porque el pecado ya lo tenía aquí, ya lo estaba maquinando. Y el Señor le dijo, el pecado te acecha, pero tú puedes dominarlo. O sea, el Señor dice que nosotros podemos dominar el pecado. Y está duro, porque si nos dejamos llevar por las emociones, caemos en el pecado. Pero el Señor dice que podemos dominarlo. Por eso el autocontrol, el dominio propio, la prudencia para el hablar, todo esto son armas, ¿no?, que el Señor nos da para nosotros no caer en el pecado. Y el Señor le dijo, ¿por qué andas cabizbajo? Le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera, de que le confesara antes de pecar. Pero no lo hizo, y nosotros muchas veces también. No, el Señor te pone en la mente y no te arrepientes y no le confiesas, pero Él quiere que le entreguemos todo, porque le entregamos el problema, pero no completo, lo entregamos parcial. Como decía alguien en un momento, es como una mochila que tú se la das a Dios, pero se la vuelves a quitar. Le dije, ay, Señor, te entregué esta carga, pero en el fondo no se la entregaste porque tú vuelves a coger el control de esa situación, porque tú quieres la respuesta ya. Hay un versículo que dice que llevemos cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Cuando a mí me vienen pensamientos así que yo sé que no son del Señor, yo digo, llevo todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Este pensamiento lo llevo cautivo ahora mismo a los pies de Cristo, para que el Señor se glorifique en mi mente, porque el enemigo te está poniendo pensamientos de mal, ¿no?, para debilitarte. Dice en el Salmo 141:3, David dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. O sea, le está pidiendo al Señor que el Señor tome el control, que no lo deje, ¿no?, decir lo que no edifica. Entonces, nosotros estamos llamados, si tenemos el Espíritu del Señor, como hablamos, a dar esperanza, a proclamar la libertad a los cautivos, a dar aliento, a llevar el pan de vida, que es Jesús, a los demás, a interceder por los que no ven, interceder en oración, ¿no? Siempre orar por todas estas familiares y amigos que todavía no conocen al Señor. Y el Señor nos ha mandado a esto, no nos ha mandado a que nos acomodemos y que no pase nada en nuestra vida, o que solamente oremos por nuestros hijos, por nuestros esposos. No, el Señor quiere que llegues más allá, que intercedas por los demás, que lleguemos a un lugar y seamos luz y no nos contaminemos. Ya vimos el poder de las palabras. Hay hogares que han sido destrozados por las palabras necias, ¿no? ¿Cuánta gente inocente no ha ido a la cárcel por palabras deshonestas, por la mentira, por falso testimonio, incluso a pena de muerte? ¿Cuántos inocentes? ¿No? El Señor es el único que tiene potestad sobre la vida de un ser humano. ¿Cuántas vidas han sido destrozadas por falsas promesas? A los niños, por ejemplo, ¿no? Desde niños los podemos envenenar. ¿Cuántas almas se han perdido porque nosotros los cristianos no damos buen testimonio? Por no controlar la lengua, por no dar fruto. Una consecuencia de tener el Espíritu Santo es tener control sobre nuestra lengua, dice el Señor. Ver, callar y escuchar. Si las palabras que decimos no edifican,
de esas palabras, ya vimos que le vamos a dar cuenta a Dios. Podemos hacer humor sano, sin burla, sin sarcasmo. Siempre podemos animar, orar, ser amable, elogiar a la persona, ¿no? Palabras dulces. Nosotros sabemos si nosotros nos falta amor. Cada uno lo sabe. Si te falta dulzura, si te falta compasión o misericordia, pídesela al Señor, porque el Señor no hace división. Dice, no, ni griego ni judío. O sea, el Señor no hace acepción de personas. No porque naciste en un lugar o vivas en un lugar eres mejor que otro ante los ojos de Dios, no. Y vamos a dar cuenta, como vimos, a Dios por cada palabra necia que pronunciamos. Entonces aprendamos a escuchar más, a controlar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra lengua, nuestro temperamento. La ira es perder el control de nuestro temperamento. Y Efesios 4, 26, 27 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Yo sé que otra versión lo dice un poquito diferente, pero la esencia es lo mismo. O sea, no dejemos que el enojo nos controle, que no pase ese día, esa noche, que no pase al otro día mientras tú sigas enojado. O sea, cada día tenemos que soltar ese enojo, cada día tenemos que perdonar todas las veces que nos hagan daño, todas, dice el Señor. O sea, diariamente. Para los hombres es imposible, dijo Jesús, pero para Dios no. Entonces, ayúdame, Espíritu Santo, a perdonar a esta persona. Porque cuando acumulamos cosas sin perdonar, ahí es cuando se nos hace más difícil perdonar. Porque ya no es una cosita, ya tienes mucha acumulada. Por eso dice el Señor que no se ponga el sol sobre tu enojo. No dejes que esa noche pase y que estés enojado. O sea, todos los días tenemos que perdonar. Porque el enojo da lugar al diablo. Y el enojo da lugar también a la amargura, que crea una raíz en nuestro corazón y luego se ve cuando hablamos, cuando actuamos, se ve si tenemos amargura en nuestro corazón. Somos poco tolerantes con las personas porque tenemos amargura, porque tenemos enojo. Todas estas son raíces que le tenemos que entregar a Dios. Es decir, Señor, límpiame, yo te entrego esto. Y ahí hasta que ya el Señor te libere, porque eso es una atadura. En Marcos 3:5 vemos que Jesús se enojó ante la dureza de corazón frente al dolor y la necesidad de otra persona. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Sabemos que los fariseos estaban ahí para atacarlo con la ley. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos querían venir a acusarlo. Vamos a ver si este hombre, que dice ser el Mesías, va a sanar a este otro en el día de reposo. Ahí estaba Satanás detrás de los fariseos, porque Satanás es el espíritu acusador. Todo el tiempo que estamos acusando, estamos sirviendo al enemigo. Y el Señor se enojó ante la dureza del corazón porque no había compasión. En su corazón se entristeció por la falta de sensibilidad ante la necesidad del ser humano, ¿no? Ellos estaban para acusar, pero no le importaba si el hombre recibía sanidad o no. ¿Cuántos de nosotros a veces nos identificamos? Estamos ahí fijándonos, ¿no?, para acusar en vez de ser compasivos, ser misericordioso. Vamos a leer Eclesiastés 7:9. Dice, no te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Vamos a leer los dos últimos versículos, que es Proverbio 29:22. Dice, el hombre iracundo provoca
peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. A veces las personas dicen, ay, yo soy así, de mal carácter, impulsivo, porque mi padre es así. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Si tu padre es el diablo. Pero si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que el control, el dominio propio, no los ha dado el Señor, ¿no? Cuando el Señor se enoja aquí frente a los fariseos que tenían este corazón endurecido y no tenían compasión, el Señor se enojó ante el pecado, ante el rito, ¿no? No contra el pecador, porque era el pecado que dominaba a esa persona, era el pecado que reinaba en ese corazón. Entonces Jesús fue compasivo ante los que estaban esclavizados por el pecado. Tanto así que los llamaron amigo de pecadores, porque él vino a salvar los que estaban perdidos, a las prostitutas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ser compasivos con los que están esclavizados por el pecado, como de adicción, ¿no? A droga, pornografía, el adulterio, la fornicación, homosexualidad, todas estas son ataduras. Nosotros podemos llevar la palabra, pero con amor, porque no somos nosotros los que vamos a abrirle el entendimiento a las personas, es el Espíritu Santo. Nosotros siempre podemos orar por estas personas y con amor decirle, la palabra de Dios dice, pero Dios te ama. O sea, Dios ama a la persona, no ama el pecado que estamos cometiendo. No lo está justificando porque va en contra del Señor. Ama a la persona y quiere que la persona se arrepienta y deje ese pecado. Entonces dice que nosotros podemos predicar con firmeza y convicción, mostrándole la palabra, pero con compasión, con amor, ¿no? Siempre enfocando a la persona al Señor, de que Dios le ama y de que Dios puede transformar su vida como lo ha hecho con nosotros, porque todos son pecados. Nosotros también pecamos de manera diferente. Cuando nos enojamos perdemos el control y le abrimos la puerta a múltiples pecados, porque decimos lo que no debemos decir, que es el hombre iracundo. Cuando te dejas llevar, nos dejamos llevar por el enojo, decimos cosas que no debemos decir, que luego vamos a lamentar haber dicho, porque creamos heridas en las otras personas. El hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. Dice que el enojo es una piedra tirada contra un nido de avispas, porque lo que se arma. Entonces, muchas veces tratamos de justificar nuestra mala conducta, nuestra mala actitud. No hay que justificarla, simplemente hay que arrepentirse. El temperamento violento es algo vil, que no tiene justificación. Que cuando actuamos y hablamos, mostramos lo que abunda en nuestro corazón. Esto está en Lucas 6:45. Que dice que de lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Escúchala. ¿Quieres saber lo que hay en tu corazón? Escúchate a ti mismo. Dice que si nos llenamos de Jesús, se nos va a salir hasta por los poros. Miremos nuestras reacciones ante situaciones para conocernos a nosotros mismos, porque podemos tener acciones planeadas. Tú planeas comportarte de una manera en un lugar, pero si pasa algo inesperado, esa reacción ahí te muestra qué es lo que hay dentro de ti. Que nos escuchemos para que nos demos cuenta si nuestras propias palabras te hacen sentir bien o mal. Cuando pronunciamos todo lo negativo, todo lo malo, eso constricta el Espíritu Santo y a ti también. Entonces, lo que pronunciamos también te edifica a ti mismo. O por lo contrario. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Dice que todo es posible por medio de nuestro Señor. Él vino para hacernos nuevas criaturas. Dios mandó a su Hijo para que tú y yo pasemos de la tierra al cielo. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser la persona que Él quiere que seamos.